María Luján Batallán está buscando título. Lo tenemos con nosotros, a quien agradecemos, a Carlos López, que es director de Belurs, a cargo del Cono Sur de Latam, si no me equivoco, a quien le damos la bienvenida. Trabajó para Presidencia, es un especialista en temas de seguridad y en temas de investigación. Y vamos a tratar un tema que veníamos charlando hoy con los chicos, con todo el equipo, y decíamos, uno de los temas más graves que tenemos en la República Argentina tiene que ver con la corrupción. Así que, Carlos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Realmente. Bueno, y a todos aquellos que tengan alguna consulta para hacer en materia de seguridad, que es uno de los temas que tampoco están tocando los candidatos a presidente. Vos viste que si tengo un listado de... Bueno, ¿de qué hablan los candidatos? Porque si tengo que pensar, ¿de qué hablan? No hablan de lo que no pueden resolver. Ajá. No hablan de seguridad, no hablan de economía, no hablan de salud, no hablan de educación. No hablan de cepo, no hablan de reforma tributaria, claro, son todos los temas que no se tocan y son justamente los que nosotros acá vamos a tocar en la jornada de hoy. Sí, bueno, la verdad que el tema de la corrupción es un tema generalizado. En Latinoamérica tiene la característica de... Yo te lo he dicho en alguna otra oportunidad, Latinoamérica es la región más violenta del mundo en materia de crímenes y donde la corrupción tiene un grado de aceptación social sumamente elevado. Digamos, los gobiernos que han venido sucediéndose a lo largo de toda Latinoamérica están manchados y salpicados en general por el tema de la corrupción. Hemos tenido hace poco tiempo en Centroamérica la destitución de un presidente, digamos, y bueno, la realidad es que esto aparece y se pone muy en evidencia, sobre todo ahora en situaciones preelectorales como nos está tocando vivir en la República Argentina, donde empiezan las acusaciones cruzadas y de alguna manera se empiezan a poner en evidencia cuestiones que, no voy a decir que todos sabemos, pero cuestiones que conocemos o que intuimos de alguna manera. Digamos, los personajes que están siendo en este momento acusados, los personajes que están puestos sobre la mesa, no hay gente que al conocimiento popular, digamos, escape su perfil manchado, involucrado en alguna cuestión que tiene que ver con el manejo corrupto de la administración de la cosa pública, ¿no? Claro, y justamente cuando hablamos de la cosa pública hablamos de la cosa de todos, entonces por eso nosotros tenemos que tener especial atención en esto, ¿no? En todos los casos de corrupción, y uno de los últimos casos tiene que ver con también en Latinoamérica, con lo que está sucediendo en Venezuela, y creo que vos estuviste hace poco, anduviste por México, anduviste por varios lugares donde creo que uno de los graves problemas es, por un lado, el tema de la droga, la cartelización, y por otro lado, respecto de lo que es Venezuela, el no respeto ni de las leyes ni de la Constitución, porque Leopoldo López está ya hace 13 meses preso injustamente, y sin embargo no tenemos ninguna respuesta a esto. Es como que la corrupción está muy enraizada, como bien vos decís, en los países de Latinoamérica, ¿no? Efectivamente, las sociedades están teñidas por un manto de manejo espurio del poder, donde aparecen personas que están más allá de la institucionalidad. Estas personas, apellidos, empiezan a ser gente con influencia, gente que toma decisiones, que se hace eco, o se hace voz de la razón y la verdad absoluta. Estas cuestiones claramente se ponen en evidencia. Vos nombraste el caso de Venezuela, el caso de muchas administraciones en los últimos tiempos han tomado este formato donde pareciera que la palabra de una persona es la palabra santa por encima de cualquier otra institución. Y vuelvo a la palabra institución, es importantísimo rescatarlas, es importantísimo respaldarlas, es importantísimo que todos tomemos conciencia que el camino está por ese lado y no por la trampa, por la manera corrupta de enquistarse en el poder, manera corrupta de pretender tener la razón y ser dueños de la verdad e imponernos a todos los ciudadanos de bien cuestiones que tienen que ver con sus propios intereses. Yo me resulta de alguna manera muy burdo que se instale el tema del lavado de dinero en causas de corrupción cuando la ineficacia para ejecutar
investigaciones en materia de lavado de dinero ha sido harto evidente en nuestro país. 18:22 minutos y estamos con Carlos López, director de Belurs, a cargo del Cono Sur de LATAM. Bueno, trabajaste para Presidencia también en investigaciones de terrorismo internacional. Sí, mi formación es, soy ex oficial del ejército argentino y luego de mi paso por el ejército estuve cumpliendo funciones como funcionario luego del atentado a la AMIA en Presidencia de la Nación, donde teníamos responsabilidades de coordinar el esfuerzo nacional de la seguridad en el país. Y bueno, sí, ha sido parte de mi trayectoria estar un tiempo en la función pública, en el sector estatal. Luego pasé al sector privado. En el sector privado trabajé en la región, trabajé acá y en la región, también en Perú. ¿Estuviste con el tema de la toma de la embajada de Japón por Sendero Luminoso? ¿Había sido en ese momento? No, la embajada fue en el año 96, que sí estuve como funcionario de la República Argentina. Me mandaron porque había un funcionario de la Cancillería rehén, que quedó de rehén, estuvo una semana. ¿De la Cancillería Argentina? Sí, un diplomático argentino, el hermano de Pancho Ibáñez, estuvo de rehén. Por parte, la toma de la embajada la hizo el MRTA, que es un movimiento revolucionario Tupac Amaru, que ya está en extinción en Perú. Era una organización de extrema izquierda con una importante capacidad operativa desde lo militar, digamos. ¿El líder era Movadef? Porque ahora es uno de los que está volviendo a la política peruana. No, el líder era Néstor Serpa Cartolini, digamos, y lo que después, digamos, si uno a veces tiende a confundir, o la gente tiende a confundir, es el tema de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, claro, donde, digamos, es otro tipo de facción con una característica maoísta, son tal vez más similares a lo que fue la guerrilla vietnamita en su momento, con campesinos y demás, y luego o actualmente ellos están involucrados o mezclados, las distintas columnas de Sendero, con el narcotráfico, cumpliendo funciones de seguridad o funciones militares para el narcotráfico en el Perú. Vos mencionaste la palabra narcotráfico y otro de los temas que tampoco tocan los candidatos, ninguno de los tres candidatos con posibilidades. Sí, Margarita Stolbizer, pero es la que menos posibilidades tiene, pobre, no sé si pobre, problema de ella, pero en definitiva, claro. Pero digamos que es uno de los temas que no se tratan, y nosotros sabemos que la República Argentina está no solamente, no son descubrimientos de grandes investigaciones, ni siquiera te necesitamos a vos, Carlos, para saber de que existen, porque te lo pueden decir los vecinos de determinados barrios de zona norte, como te lo pueden decir en distintas provincias donde están las cocinas de droga, y también cómo se van infiltrando distintos cárteles de Latinoamérica en la República Argentina. O sea, si esto lo sabemos todos, digamos, ¿cómo puede ser que desde las instituciones, que son las que tienen que velar por nuestra seguridad, no se haga nada ni se diga nada? Las instituciones en materia de seguridad han venido siendo manoseadas, por llamarlo de alguna manera. La policía sufre un desprestigio muy elevado, un maltrato. Muy bien ganado, también en su momento. Tal vez mal corregido, o pretendido corregir de mala manera, porque, digamos, se metió en la misma bolsa un montón de gente. Yo te puedo asegurar, María Juan, que existen funcionarios o gente que trabaja de policía que es para sacarse el sombrero, realmente verdaderos héroes. Ellos están sometidos a una situación de muchísima precariedad laboral. Las cosas que se hacen, las medidas que se van tomando son realmente de una mala praxis increíble. En el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí, que se sometió a reformas y el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C, y ahora largaron 10.000 policías a la calle en menos de un año. ¿Tienen formación suficiente esos chicos para estar en la calle? Porque a veces los veo tan endebles, pobres. Imagínate que en menos de un año uno aprender a manejar situaciones de sumo estrés y peligrosidad como son las que potencialmente un servidor público de esta naturaleza tiene que afrontar, no es el
el tiempo suficiente, no hay un esquema más allá de que dicen que el sistema espejo. La verdad que lo que dicen quienes están manejando la temática de seguridad es realmente burdo, no resiste el menor análisis desde el punto de vista técnico. Hay hasta cuestiones que tienen que ver para hacer una película de humor, digamos, porque la verdad, pretender que alguien, porque se enfrentó alguna vez con éxito a una situación de delincuentes y más tenga la capacidad de conducir, de apreciar la situación, de ver y de dimensionar el problema y de llevar adelante un esfuerzo, es la verdad que increíble, y también resulta increíble cómo quienes tienen la responsabilidad de la máxima conducción otorgan a este tipo de personajes el poder para tomar decisiones que tienen que ver con la cuestión de contener a la violencia y que tienen que ver con el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, que termina estando en la intelectualidad de estos personajes. Yo los llamo así, personajes, ¿sí? Tal vez yo no estoy en capacidad de emitir un juicio en cuanto a la intencionalidad o cuáles son los fines. Tal vez los fines sean muy nobles, pero de manera voluntarista el tema de seguridad no se puede manejar. Son cuestiones extremadamente delicadas. Ahora, viste que cuando se comete un delito, suponete, son las entraderas, son como modas, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver? Un día son las entraderas, otro día son a las chicas que van a buscar trabajo y tenés una célula de tipos que se encargan de violarlas, matarlas y demás. Digamos, como que hay, bueno, después está el tipo del afano común y corriente. Hay modas que a veces tienen que ver con las salideras bancarias y demás. Y después como que van pasando y como que va mutando el delito. ¿A qué se debe esto? Y tiene que ver acá el tema de la comunicación de nosotros como periodistas. ¿Hay algún tipo de responsabilidad cuando vamos a conocer sucesivamente delitos iguales, como que algunos se animan a más? A mí lo que me está ocurriendo es que a medida que voy avanzando en la interacción con el mundo del periodismo, me doy cuenta que hay un nivel altísimo de profesionalismo en cuanto a mirar, detectar, a evaluar información. Tal vez falta por ahí el conocimiento técnico, pero porque no es la finalidad, es lógico. Escúchame, Carlos, ya está, Luis, terminamos acá la nota. Alguien en la República Argentina que reconoce el trabajo de los periodistas positivamente, porque últimamente los únicos que nos hacen es darnos palazos. O sea, lo que vos decís es de que por lo menos se trata de hacer profesionalmente, aunque podamos tener errores como todo, porque tampoco somos especialistas en seguridad, ¿no? No solamente es importante, sino que es imprescindible el trabajo del periodismo, es imprescindible y necesario. Es una herramienta realmente mucho más importante tal vez de la que ustedes puedan darse cuenta en cuanto a cómo ha evolucionado la realidad en el mundo y cómo han cambiado los paradigmas. Hay un hecho, esto me voy a apartar un poquito de la situación coyuntural, pero para señalar la importancia del periodismo, ¿sí? Y la importancia que el periodismo va teniendo inclusive en las Fuerzas Armadas a nivel internacional. Hay elementos. El caso de la infantería de marina, los marines americanos tienen un departamento de prensa que está manejado por un general, digamos, no es cosa menor, digamos, se le da muchísima importancia a esto. Cuando fue la invasión de Somalia y hubo la famosa caída del helicóptero donde cuerpos de marines fueron arrastrados ante los ojos de las cámaras de televisión, esta situación demandó un cambio en el direccionamiento estratégico de la acción militar que se estaba llevando adelante. Es decir, la realidad extractada a través de la prensa genera toma de decisiones a nivel estratégico. Entonces, ¿cómo no le vamos a prestar atención y cómo no vamos a considerar esto como una herramienta valiosísima para el trabajo nuestro? Es fundamental. Claro. Bueno, es bueno también saberlo y ojalá pudiéramos tener
O sea, hay siempre como una relación que está en el límite y de tensión entre lo que son las fuerzas de seguridad y lo que es el periodismo, cuando justamente sería muy bueno que, por ejemplo, se dieran cursos. Yo he tenido la suerte de hacer durante un año y pico, yo soy abogada igualmente, pero más allá de esto, como periodista, hacer un curso, por ejemplo, con el tema del servicio penitenciario, visitando todas las cárceles del país. Y el aprendizaje que yo tuve con la gente propia del servicio penitenciario, que después lo podemos criticar porque yo soy muy crítica de cómo funciona el servicio penitenciario y también cómo se los trata a los del servicio penitenciario, y me pareció muy interesante porque ese aprendizaje tuvo que ver con el manejo de la comunicación en situaciones también límite, en situaciones de motines, que ahora por suerte hace mucho que no hay, y demás, porque ya ni ganas de hacer motines tienen adentro de la comisaría, adentro de las cárceles, porque es un desastre el funcionamiento y demás. Entonces, a veces, ¿cómo amalgamar que dos actores, como pueden llegar a ser Fuerzas Armadas y el propio periodismo, y no como que las Fuerzas Armadas son el enemigo de los periodistas, sino a trabajar en conjunto para poder comunicar y también luchar contra lo que tiene que ver con el delito y con estas cosas que en realidad somos todos víctimas? Absolutamente. Yo quiero recalcar esto. El manejo de la información es una cuestión que nos acerca muchísimo, muchísimo. En todo sentido, no solamente desde el punto de vista de los medios de prensa abiertos, sino de la revolución del manejo de la información en general. El ejército chino tiene una brigada dedicada exclusivamente a la ciberguerra, por ejemplo, y hoy existe el concepto de ciberguerra, donde existen especialistas en manejo de la información que trabajan codo a codo con las Fuerzas Armadas, codo a codo con las Fuerzas Armadas, codo a codo con las fuerzas del orden y de la ley, digamos. Entonces, en materia, volviendo un poco o tratando de reorientar esto hacia donde íbamos, es decir, los delitos que se van presentando a través de la prensa y la mirada que la prensa va teniendo y donde aparecen, como vos dijiste, como olas de moda. La realidad es que el delito tiene una dinámica. Esa dinámica tiene que ver con un montón de factores, esos factores entre los cuales interviene la oportunidad de, este famoso refrán de la ocasión hace al ladrón, digamos, la oportunidad en cuanto a cometer determinado acto, la posibilidad o los riesgos que tiene quien decide ser un criminal, de caer preso o no. Hay un montón de factores que intervienen que hacen que aparezcan o no estos delitos. En materia yo hablé del narcotráfico, el narcotráfico también como fenómeno criminal tiene un montón de delitos colaterales que se dan a raíz de que la rentabilidad que tiene uno u otro delito va variando y la posibilidad de acceder o no a uno u otro mercado, visto a los ojos del criminal, van generando esta dinámica, digamos, van alimentando esta dinámica. Sí, Carlos, en función de esto, ¿no? Otro de los delitos que se está viendo y muchísimo en este último tiempo y que se denuncia, tiene que ver con la trata. Y la trata también tiene que ver, está muy ligada a lo que es el narcotráfico, y el tema de la trata es otro tema que se conoce, porque sobre todo en los pueblos. No te puedo decir que en Capital Federal, que es muchísimo más grande, con una densidad poblacional intensa, que podamos detectar los lugares de trata. Pero, por ejemplo, si vos pasás por una provincia, vas por la ruta, y ves un lugar que dice whiskería, y ves unas chicas con aspecto de dominicanas y que están en la ruta ejerciendo la prostitución, evidentemente esas chicas no vinieron porque quisieron ejercer la prostitución en una ruta perdida en el medio de la pampa. Y yo por lo menos daría fe de que esa chica ha sido víctima de trata, seguro. Absolutamente. Lo que ocurre con esto es que son verdaderas redes criminales que se extienden a lo largo de determinada región geográfica y demás, y tienen complicidades. Exactamente, complicidades, un cierto soporte logístico y demás. Desactivar estas redes lleva un trabajo bastante arduo, no es algo que se haga de la noche a la mañana, ni aparezca como cuestiones que se puedan solucionar de manera facilista, pero sí claramente son cuestiones que si uno pone la lupa sobre esto se pueden atacar, se pueden neutralizar, se pueden modificar escenarios, digamos, y no hace falta crear ninguna superagencia para esto.
¿sí? Ahora, Las herramientas y Carlos, los medios están. Decime cómo se hace. A ver, acabamos de hablar, y vos estuviste presente, acabamos de hablar con un diputado de la provincia de Misiones que me está diciendo, y lo vivimos también con el tema de Formosa, el mismo de Chaco, que se pasan de Paraguay a la Argentina para votar con 2 documentos, y vos me vas a decir, ¿cómo no va a entrar y salir gente? Yo he ido a Cataratas, que creo que todos lo que hicimos el paseo de Cataratas, fuiste, cruzás en un micro de un país a otro, tanto a Brasil como a Paraguay. Yo me acuerdo que estaba con mi chico menor, con mi hijo, viste que era un menor, y sin embargo nadie me preguntó dónde iba con este pibe. Podía haber traído a 10 pibes de Paraguay y nadie se enteraba. Podía haber sacado cantidad de chicos y no se enteraba absolutamente nadie. O sea, evidentemente hay algo que no está funcionando y hay una política que también está siendo cómplice. Sí, la realidad es que nosotros, en cuanto a sociedad toda, tenemos la característica de privilegiar por ahí algún tipo de recurso que tiene mucho más que ver con la habilidad para explotar una situación o transformar una situación de favorable en favorable y encontrar la oportunidad. Digamos, somos verdaderamente una sociedad oportunista, en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra, porque tal vez este oportunismo hace que dejemos de lado la cuestión que tiene que ver con los valores. Los valores están absolutamente en crisis, dejados de lado. Digamos, yo creo que esto nos caracteriza. La sociedad argentina últimamente es mucho más hábil para lograr sobrevivir o supervivir a situaciones de terrible adversidad, y nuestros valores han ido quedando de costado, ¿sí? Cada vez devaluamos más esta situación y nos devaluamos más como sociedad. Esto que parece muy filosófico tiene un hilo conductor con la cotidianeidad de los crímenes, la cotidianeidad de el tipo de dirigentes o del tipo de gente que conduce las organizaciones, no solamente las organizaciones del Estado. Yo trabajo en el sector privado y te puedo asegurar que en el sector privado hay muchísima corrupción también. Hay muchísimo fraude, hay gente en todas las organizaciones, empresas, o en la mayoría, en muchas organizaciones, en muchas empresas, existe el famoso kiosco, el kiosco, el remisero que trabaja para una agencia de remises, pero hace su changa por afuera porque le conviene y porque está puenteando, y claro, la institución, empresa de remis, no importa, primero está él, después la institución. Esta cuestión claro, es absolutamente complicada, y creo que en la medida que nuestra crisis siga avanzando, creo que vamos a ir cobrando mayor conciencia de esta situación, ¿no? Ahora, todo esto que estuvimos hablando es el diagnóstico. Sí. Claramente es un diagnóstico casi terminal, porque es terrible, viendo cada uno de los ítems que que estuvieron detallando. ¿Cuál es la solución? ¿Desde dónde se comienza a negociar una solución? ¿Tiene que ver con la política? ¿Tiene que ver con la educación? ¿Tiene que ver con un desarrollo económico que quizá está ausente y que se nota, al menos en la Argentina y en los países de Latinoamérica? ¿Y por qué nos pasa a nosotros? ¿No le pasa a Europa, por ejemplo? ¿No le pasa en la misma medida que nos pasa aquí? Y bueno, un ejemplo que citábamos fuera de micrófono que tenía que ver con la cultura de los asiáticos, por ejemplo, en la cual el robo como cosa primaria no está, o sea, no forma parte del inconsciente del consciente colectivo, mejor dicho. Sí, yo, si me permitís, haría alguna modificación a la descripción o a la definición de esto. Yo no lo defino como una situación terminal, lo definiría como una situación de crisis. Como tal, toda crisis tiene una oportunidad. Siempre que hay crisis, hay oportunidad. Los argentinos, en materia, yo puedo hablar de lo que hago, que es el tema de la seguridad. Hace muchos años, la verdad que me he tenido que dedicar a esto porque, bueno, por un montón de razones que no vienen al caso ahora, pero quisiera transmitir esto, que existe la oportunidad de marcar un paradigma en cuanto a cómo manejar la conflictividad que tiene que ver con los problemas de seguridad, con los problemas de narcotráfico, con los problemas de evolución de la corrupción, con los problemas del crimen organizado. La Argentina tiene la posibilidad, porque tiene los recursos, y sobre todo tiene los recursos humanos para atender esta problemática. Lo que ocurre es que no hemos dado todavía con la posibilidad de ejercer un liderazgo positivo en materia de esta cuestión, ¿sí? Cualquier cosa, la mala noticia es que la crisis sí es una crisis
que uno podría definir como terminal, una gran crisis, una crisis muy profunda. La buena noticia es que tan profunda es la crisis que cualquier cosa que se haga, por más pequeña que sea, se va a notar de inmediato, ¿sí? Cualquier policía Claro. que empiece a ser eficiente y cumplir Es con cierto su misión y comience a encarcelar a la gente, por más que después la justicia, como dice la puerta giratoria, la justicia los suelta, los deja Eso salir. es mentira, eso es mentira porque las leyes, hay muchas leyes que están muy bien hechas y que no debería ser así. Tiene que ver con la desidia de muchos jueces y con esta cosa de que a veces el imponer reglas, y venimos de un proceso después de haber tenido militarizado el país durante tanto tiempo, uno trata de ser más laxo con algunas medidas, pero en este momento, lamentablemente, cualquier medida que uno pueda llegar a tomar se lo puede tildar hasta de antidemocrática y demás, pero tampoco es así, porque las conductas tienen que ser las coherentes, y no puede ser de que por algún artilugio que pueda utilizar alguno de mis colegas abogados, hagamos salir así como decimos que en la comisaría no tienen que torturar a los presos, a una persona que está detenida. No podemos hacer de que entre y que salga, como vos decís, como si fuera una puerta giratoria, porque las leyes están hechas para que no sea de esta manera, ¿entendés? Yo estoy convencido de, digamos, y mucho de esto tiene que ver mi formación, paradójicamente, tal vez para algunos, para mí no, es natural, mi formación como militar. Yo creo que la cuestión tiene que ver con la salida, con reforzar los mecanismos de la democracia en absoluto, y estos mecanismos de la democracia no son, a veces yo escucho, hay que democratizar cuestiones que, digamos, Quisieron democratizar la justicia para poner nada más que la gente del gobierno. Democratizar la justicia. La justicia es un mecanismo de la democracia, no necesita ser democratizada. Totalmente. Digamos, esta cuestión de empezar a meter términos donde no corresponden, obedecen a una dialéctica perversa que tiene que ver con la estrategia para dominar o para imponer una cuestión que tiene que ver con el manejo del poder, ¿sí? Esta dialéctica perversa que se ha instalado de bastardear la palabra democracia y ponerla en lugares donde la verdad que es evidente que todos queremos vivir en democracia, donde justamente hablar de justicia no hace falta, yo digo justicia, no hace falta decir democracia, ya sabemos que es un término asociado absolutamente. Entonces, la salida tiene que ver con poner en claro muchas de estas cuestiones. Tiene que ver con hacer el trabajo como corresponde. Y hacer el trabajo como corresponde en materia de seguridad es empezar a meter presa la gente que tiene que estar presa. Claro. Por más que después salga por la puerta giratoria. Esto es lo que yo quería decir, digamos. Cuando hay una situación de delito, esa situación de delito puede ser cesada de inmediato. No hace falta modificar ninguna ley, no hace falta crear ninguna superagencia, no hace falta traer a ningún super ministro, etcétera, ningún superhéroe, etcétera, porque acá no digamos. no estamos para superhéroes. Esto es ponerse a trabajar y dejar que la gente trabaje. Yo les puedo asegurar, en el caso de la policía, porque conozco de cerca el tema, gente que trabaja más de 12, 16 horas, es gente que tiene voluntad de trabajar y tiene ganas de hacer su trabajo. Es cuestión de organizarlas y empujarlas a que hagan su trabajo. Dos cositas antes de terminar, Carlos, ya para liberarte, que quiero que charlemos. Una tiene que ver exactamente, como vos mencionabas, el tema de la policía. ¿Cómo podés hacer de que el policía trabaje de una manera coherente cuando se imponen horarios que nada tienen que ver con la realidad de un trabajador? Y para mí son trabajadores, por eso yo estoy, tal vez todavía no lo tengo bien en claro, pero te diría que casi a favor de la sindicalización policial. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando tenés que el 80% de los policías está viviendo en las villas. Absolutamente, absolutamente, están olvidados. Esto no puede ser, o sea, el delincuente, no porque los que estén en las villas sean delincuentes, porque justamente estoy diciendo que hay policías, pero el delincuente y el policía viven en la casa de enfrente en una villa. El pasillo, viste, de 1,5 metros es lo que los divide. Sí, absolutamente. Creo que socialmente están a veces en la misma trinchera, digamos, por dar un ejemplo, en el mismo pozo. La realidad es que hay que buscar mecanismos que transparenticen mucho más el accionar, digamos, de la policía, el accionar de las fuerzas de seguridad en general, porque se ha creado toda una suerte de mito en cuanto a cómo funcionan estas estructuras y demás, que lo que hacen
este mito lo que hace es esconder ineficiencia, ¿sí? Esconder ineficiencia y esconder corrupción. Lamentablemente, a veces este tipo de estructuras tiene la posibilidad de que algún criminal se enmascare y empiece a utilizar el poder que tiene, poder de mando sobre determinada estructura de personal y demás, para ejercer de alguna forma una suerte de delito o crimen, y que es mucho más difícil de detectar y mucho más difícil de poner en evidencia, digamos. Ajá. El tema Chapo Guzmán. Sí. Me gustaría que me dijeras cuál es tu análisis brevemente respecto de, bueno, justamente de la presencia, ¿no? Del Chapo Guzmán y que lo hayan encarcelado nuevamente, dado que vos tenés mucho conocimiento acerca de lo que sucede en el marco del narcotráfico. Sí, el Chapo Guzmán es un narcotraficante que empezó cultivando marihuana, empezó siendo desde el último eslabón de la cadena a llegar a ser el eslabón más importante de la cadena del narcotráfico y ser el criminal más buscado del mundo después de Osama Bin Laden. El Chapo Guzmán era el criminal donde las agencias internacionales más tenían puesta la lupa. Su última fuga ha sido un emblema de la corrupción, porque básicamente la habilidad del Chapo Guzmán es corromper a partir del dinero, corromper no solamente al Estado, corromper a la población también, ¿sí? Utilizar la miseria, utilizar las carencias para ellos, tratando de constituirse en una suerte de Robin Hood modernos, lograr tener mayor adhesión en la población para de esa manera estar enmascarados, ¿sí?, cobardemente en un núcleo social determinado. Esto claramente empaña o, digamos, hace mucho más difícil el análisis de la problemática, porque empiezan a aparecer cuestiones como esta, del asistencialismo social por parte del narcotráfico, por parte de dinero proveniente del contrabando de mercancía que mata gente. La droga mata. Esto no tiene nada que ver con la cuestión personal cuando se empieza a mezclar y hablar de liberemos el consumo, sí, etcétera, etcétera. Eso es otra cuestión. Acá hay que pensar, yo como especialista en seguridad, pienso y analizo esto como una cuestión criminal, digamos. ¿Dónde está el crimen? ¿Dónde está el delito que se comete? Y ese delito, todo lo que genera. El Chapo Guzmán es el abanderado de esto, y ha sido una persona con muchísimo poder, que estuvo 1 año y medio presa, y este 1 año y medio le costó algún corrimiento dentro del escenario. Es decir, el escenario de los carteles del narcotráfico en México están hackeados de alguna forma por esta situación, y hay un reacomodamiento de la situación que todavía está por verse, que no está del todo definido, pero sí con algunos síntomas bastante catastróficos, como la aparición de la escisión de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, jóvenes absolutamente violentos, indiscriminados, sí, en el uso de la violencia. Y bueno, ¿podremos evitar que se instalen y se enquisten en la Argentina? La Argentina es un blanco del narcotráfico internacional. La Argentina es el escenario, forma parte del escenario de desarrollo del narcotráfico, que es una acción, es un fenómeno que está en desarrollo y en evolución. ¿Sí? Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, y obviamente te vamos a volver a molestar y a consultar sobre temas de seguridad, porque es importantísimo que todos estos temas salgan y que permanentemente estén en los medios para que se analicen y se les pregunte a los candidatos. Estamos cerca de una elección y, como vos dijiste, toda crisis es una oportunidad, es una gran oportunidad para estar de manera permanente sobre estos temas para que se tengan en cuenta, ¿no? Claro que sí. Que sean eje de campaña. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Carlos López, director de Belurs, a cargo de Cono Sur de Latam. Bueno, como ustedes saben, con una amplia experiencia en materia de seguridad. 18:51. María Luján Batallán está buscando títulos.